Bueno, termino el vídeo y esta segunda parte, que es más cortita, hablando del coeficiente de variación. Para ello me salgo de aquí, ¿vale? Fijaros que para salirte de aquí le das los tres puntitos y le das cerrar. Entonces te vuelve a la hoja de cálculo. El coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Primero vamos a ver lo que es. Fijaros, en esta página web te dice, pensamos en una población de elefantes y en otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso medio de 5.000 kilogramos y una desviación típica de 400 kilogramos. La población de ratones tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Si comparáramos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación típica, podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población de elefantes que para la de ratones. ¿Por qué? Porque la desviación típica es un parámetro de dispersión. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer caso la dispersión es de 400 y en el segundo caso la dispersión es de 5. Pero ¿qué pasa? Que una estamos hablando de gramos y en otra estamos hablando de kilogramos. Entonces, son dos estudios, uno sobre ratones y otro sobre elefantes, que utilizan unidades distintas. Entonces, ¿cómo vemos nosotros qué dispersión es mayor? No me vale con esto, solamente con la desviación típica, ¿vale? Porque en uno son 400 y en otro son 400 kilogramos, en otro son 5 gramos. Eso no es comparable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para comparar unidades, ¿vale? Para comparar distribuciones, calculamos lo que es el coeficiente de variación. Al calcular el coeficiente de variación, que es la desviación típica entre la media, fijaros que eliminamos 400 kilogramos entre 5.000 kilogramos, los kilogramos y los kilogramos se van, unidad arriba, unidad abajo se va. Se me queda 400 entre 5.000. Entonces, el coeficiente de variación es una medida adimensional, no tiene unidad, ¿vale? Entonces, al no tener unidad, se puede comparar. En el caso de la hormiga, pues sería desviación típica 5, peso medio 15, entonces 5 entre 15, 0,33. Entonces, para la hormiga, fijaros que el coeficiente de variación es de 0,33 y para los elefantes de 0,08, o sea, del 8% para los elefantes y de 33% para la hormiga. O sea, que la desviación típica para las hormigas, ¿vale?, es más grande comparada con la desviación típica para los elefantes, ¿vale? Entonces, hay una mayor dispersión en la hormiga que en los elefantes, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el coeficiente de variación, que existe mucha más dispersión en las hormigas que en los elefantes, ¿vale? Entonces, pues una variación de 5 gramos en una población de hormigas que pesan como peso medio 15 gramos es mucho peor, digamos, que 400 kilogramos en animales que pesan de media 5.000, ¿vale? Entonces, para calcular eso, simplemente me añado aquí coeficiente de variación, ¿vale? Y lo único que tengo que poner, como he puesto aquí, la media entre la desviación típica, y 2 entre I4. No, perdón. Es justo al revés. La desviación típica entre la media, aquí la había puesto mal. La desviación típica entre la media. La desviación típica es I4 y la media son eso. Entonces, el coeficiente de variación para esta población es del 4%. Y vamos a utilizar el coeficiente de variación para comparar una población con otra, ¿vale? Un estudio que hacemos en una población con un estudio que hacemos sobre otra población, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí, por ejemplo, os muestro este último ejemplo, este de aquí, que me dice que el estudio va del número de móviles que tienen en casa alumnos de cuarto de la ESO. Entonces, hay un alumno que tiene un solo móvil en casa. Hay 6 alumnos que tienen 2 móviles en casa, 12 alumnos que tienen 3 móviles en casa, 9 alumnos que tienen 4 y 2 que tienen 5. Entonces,
Si nosotros calculamos la media de la desviación típica, pues se calcula aquí, 3,17 en la media y 0,92 en la desviación típica. Entonces el coeficiente de variación sería 0,92 entre 3,17. El mismo estudio lo hacemos para todos los alumnos del instituto. Fijaros que en este caso, ¿vale? La media me da 2,8 y la desviación típica 0,89. Parece que en este segundo caso la desviación típica es menor, ¿vale? 0,89 y en el otro era 0,92. Pero para comparar las dos poblaciones tenemos que hacer uso también de la media, ¿vale? Porque una media de 2,89 con una desviación típica de 0,89, ¿vale? Podría cambiar nuestra apreciación sobre la dispersión y la heterogeneidad de los datos. Entonces, fijaros, eso es lo que hacemos. El coeficiente de variación en el primer caso es 0,92 entre 3,17 me da 0,29, o sea, el coeficiente de variación es de 29% y en el segundo caso 0,89 entre 2,8, 31, 0,318. Entonces, el del 31%. En este segundo caso existe mayor variación, o sea, mayor dispersión de los datos, ¿vale? Lo cual me dice que la población en este segundo caso es mucho más heterogénea. No mucho más, porque tampoco hay mucha diferencia, pero comparado con la otra es mayor, ¿vale? Y aquí lo mismo, fijaros, aquí tiene la nota media en el primer caso ha sido de alumnos de cuarto de la ESO-A de 5,87, ¿vale? Y una desviación típica de 2,16. Había una formulita que me decía que la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica, en ese intervalo había un tanto por ciento de la población, ¿vale? Por eso estos valores de la media y la desviación típica son tan importantes. Y fijaros, en cuarto B la nota ha sido de 5,2 y desviación típica de 1,9. Haya el coeficiente de variación y comparar la dispersión de ambos grupos. Entonces, en el segundo caso, la dispersión es 1,9 y en el primer caso 2,16. Pero la media en el primer caso es 5,87 y en el segundo 5,2. ¿Qué dispersión ha habido? Pues más o menos la dispersión es parecida en este caso. Porque si la comparas con el coeficiente de variación, pues en un caso te da 36,8 y en otro 36,5. Pues más o menos son parecidas, ¿vale? Pues ya está. Esto del coeficiente de variación ya digo que se utiliza para comparar. El ejemplo del elefante y de la hormiga es bastante bueno, ¿vale? Y ya está. Muy bien. Fijaros, terminamos, os he dicho que terminábamos antes, pero añado esto, ¿vale? Fijaros este ejercicio. Dice, la profesora de educación física realiza un estudio referente a la altura y el peso de los alumnos de una clase, obteniendo los siguientes resultados. La altura en metros del 95% de los alumnos se encuentra dentro del intervalo 1,52-1,92 y el peso en kilogramos del mismo porcentaje de alumnos se incluye en el intervalo 56,9 y 66,1. Dice, ¿cuál de las distribuciones tiene una mayor dispersión relativa? ¿Vale? Entonces, lo primero que me di cuenta es que estamos hablando de cosas diferentes. Por un lado se está hablando de peso y por otro de altura, ¿vale? Está hablando de intervalos y del 95%. Sabemos nosotros, que lo he comentado antes, que media menos desviación típica, media más desviación típica, o sea, en ese intervalo se encuentra siempre el 68% de la población. Y media menos 2 veces la desviación típica, media más 2 veces la desviación típica, se encuentra el 95% de la población, ¿vale? En cuestiones, siempre que estemos hablando de poblaciones normales, ¿vale? Normales, en los cuales, por ejemplo, la altura y el peso casi siempre van a ser distribuciones normales. ¿Por qué? Porque normalmente la gente suele seguir una cierta lógica, ¿vale? En cuanto al peso, en cuanto a la altura. Puede haber casos raros, por ejemplo, algún enano, ¿vale? Pero la mayoría de las poblaciones que tú estudias, esos casos son muy pocos comparados con los casos habituales, ¿vale? Somos demasiado normales, demasiado comunes. Eso es lo malo también. Pero bueno, me voy a ocupar de esto, porque si no me lío. Entonces, como me hablan del 95%, pues yo sé que X
la media menos dos veces la desviación típica, que aquí la llama S, ¿vale? Y la media más dos veces la desviación típica se corresponde con el 1,52 y con el 1,92. Entonces, el extremo inferior sería 1,52 y el extremo superior 1,92. Entonces, de ahí me sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la media y la desviación típica. Y lo resuelvo. Media 1,72, desviación típica 0,1. Entonces, calculo el coeficiente de variación para la primera, para la altura, ¿vale? Que aquí la he puesto CV y con el subíndice A. Entonces me queda desviación típica entre media y me queda 0,06 aproximadamente. De igual manera, como te está hablando del 95% de los alumnos, ¿vale? Se encuentran en ese intervalo, pues quiere decir que la media menos dos veces la desviación típica, la media más dos veces la desviación típica, se corresponden con ese intervalo. Entonces, el extremo inferior sería 56,9 y el extremo superior 66,1. De aquí saco que la media vale 61,5 y la desviación típica 2,3. ¿Vale? Entonces, el coeficiente de variación para el peso sería 0,04. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues el primero, la altura. Pues tiene una mayor dispersión relativa, ¿vale? Porque el coeficiente de variación es mucho mayor, ¿vale? Pues eso es lo que me da el coeficiente de variación, ¿vale? Una comparación entre dos cosas, ¿vale? Entre dos estudios que se hagan. Cuando la media sea igual en las dos poblaciones, ¿vale? Estamos estudiando lo mismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos estudiando las notas. Y las notas de cuarto A y de cuarto B son las mismas. Entonces, la desviación típica me sirve ya como medida de dispersión, pero si estamos comparando cosas distintas, como por ejemplo la altura y el peso, pues para relacionarlas tenemos que utilizar, y para conocer la dispersión tenemos que utilizar el coeficiente de variación. ¿Vale? Pues bueno, ya está, ahora sí. Adiós.